Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Laboratorio PRL 360. Seguimos con la serie de Neuroquímica del Liderazgo con Prevención de Riesgos Laborales y hoy vamos a hablar del GABA, el freno que evita los errores. Siempre hablamos de velocidad, producción, reacción, pero ¿y si la seguridad dependiera más de frenar que de acelerar? En un entorno que todo va rápido, hay una sustancia clave que protege a las personas. Se llama el GABA. Vamos a explicar un poco más qué es el GABA, de una manera sencilla y no muy complicada. El GABA es el ácido gamma aminobutírico. Es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Su función es reducir la actividad neuronal, generar calma, controlar impulsos y estabilizar la mente. El GABA sería el freno del cerebro. ¿Qué ocurre cuando falta GABA? Pues ya os lo podéis imaginar. Ya dicho la anterior frase, que es el freno, pues ya podéis imaginar por dónde van a ir ya los siguientes puntos. Cuando el GABA es bajo, aumenta la ansiedad. Hay más impulsividad, cuesta concentrarse y aparecen decisiones precipitadas. Ya sabemos a todo estas situaciones a lo que nos lleva. Vamos a tener un aumento de probabilidades de tener incidentes y accidentes. Si lo traducimos a la seguridad y salud o a la prevención de riesgos laborales, tendremos más errores, menos control y más conductas inseguras. Por eso, ya vais viendo por qué es muy importante trabajar el GABA y buscar esas situaciones o ese ambiente donde el GABA pueda actuar correctamente para evitar que de esta manera tengamos más situaciones de peligro, tanto incidentes como accidentes. El GABA, ¿cómo lo podemos relacionar el GABA con la seguridad laboral? En entornos laborales, el ruido, la presión, la multitarea, las interrupciones constantes, el cerebro pierde esa capacidad que tiene de frenarlo. La consecuencia es que las personas reaccionan en lugar de pensar. Ya hemos visto en los otros capítulos que es muy importante que las personas tengan tiempo para pensar. Porque si reaccionan, vamos a ir por los instintos y muchas veces vamos a crear esas situaciones que nos pueden dar de peligro. A veces no se pueden traducir en accidentes o incidentes, pero se pueden dar esas situaciones y podemos estar mucho más cerca de ese accidente o de ese incidente. Tomar atajos. Ya sabéis que cuando se toman los atajos ya tenemos un gran problema, porque de esta forma se saltan esas barreras que vamos poniendo los protocolos o esas medidas y volvemos a crear esas situaciones inseguras. Y además, también hay otro factor, que las personas se distraen con facilidad. Ya sabemos que las distracciones muchas veces se pagan muy caras. Son un problema muy grande. Y de esta forma, sí, vamos creando estos ambientes, el GABA no actúa correctamente y tenemos más distracciones. Por eso que sin calma no hay esa seguridad o no hay la seguridad que nosotros intentamos transmitir. O al final, como una frase muy clara sería, sin calma no hay seguridad. Por eso la calma es también muy importante para poder de esta forma dar ese ambiente y dar ese plus a la cultura de seguridad que vamos trabajando. Hay un problema invisible que muchas veces no le damos importancia o no visualizamos, que sería la sobreestimulación. Aquí veréis y vamos a detallar algunos puntos que son importantes, pero esa sobreestimulación nos puede llegar
a tener situaciones peligrosas. Hoy trabajamos en entornos con exceso de información, notificaciones constantes, ruido ambiental y prisas continuas. Yo creo que si todos miramos a nuestro alrededor, a lo mejor no las cumplimos todas como tal, pero sí que la gran mayoría sí que las tenemos, sobre todo ruido ambiental. Prisas continuas, notificaciones constantes, porque muchas veces llevamos el teléfono, nos pita, nos puede distraer, como además también tenemos un exceso de información, tanto en la vida privada como en la vida pública. Tanto en la vida privada como en la vida de trabajador. Muchas veces trabajando nos hace llegar mucha información que después no vamos a utilizar o no hace falta que la tengamos. Todas estas situaciones nos llevan a que se reduce el efecto del GABA. El cerebro se mantiene en modo activado todo el tiempo y no podemos poner ese freno que hablamos al principio. Y en ese estado tenemos un aumento del riesgo del error y la baja calidad de las decisiones. Es otro combo que si lo juntamos vamos a tener aumento de probabilidad de accidentes y de accidentes. ¿Qué podemos hacer como líderes de seguridad y salud o prevención de riesgos laborales? Primero de todo, reducir interrupciones. Como menos interrupciones tengamos, más capacidad de concentración. Y las interrupciones pueden venir desde notificaciones que tenemos en la máquina, luces, a veces que nos fijamos, también interrupciones de los propios compañeros, del personal de supervisión. Por eso siempre hemos hablado de esas reuniones al principio del trabajo para explicarlo todo muy bien, que quede todo muy claro y después se haga el trabajo correctamente, y así de esta forma podemos bajar podemos reducir estas interrupciones al mínimo. Diseñar entornos más tranquilos. Esta segunda parte, lo que podemos hacer es un control del ruido. Es importante buscar esas soluciones para bajar el ruido que tenemos en las empresas, que nos producen las máquinas. Y es muy, muy importante, tanto nos va a calmar ese cerebro, pero también nos va a aportar que tengamos mejor audición al ir pasando los años. Un entorno tranquilo también es orden y claridad visual. Muchas veces trabajamos y no tenemos ese orden y limpieza que siempre decimos, porque todo queda desordenado y no hay una claridad visual. Cuando vamos a buscar algo, pues estamos sacando cosas, mirando, porque a lo mejor lo hemos dejado allí, ha pasado un compañero, ha dejado algo encima, y por eso es importante también. Esos entornos tranquilos no solo es un control de ruido, sino es tener un buen orden, limpieza y encima tener una claridad visual, donde dejamos las cosas que estén siempre bien ordenadas. Fomentar las pausas reales. El cerebro necesita bajar revoluciones. No podemos estar siempre las 8 horas al 100% o al 125%, porque esto que nos va a llevar a cometer más errores y a tener un cerebro también sobreexcitado. Por eso es muy importante fomentar esas pausas reales y sobre todo, diría yo, que sean reales y efectivas, donde el personal pueda relajarse para volver otra vez al trabajo. Simplificar procesos. Menos complejidad, menos sobrecarga mental. Eso es muy importante. Si lo hacemos todo más fácil, para nuestro cerebro también no hará falta excitarlo tanto y de esta forma no tendremos esa sobrecarga mental. Pero esto también, la sobrecarga mental también va relacionado muchas veces por las interrupciones. Y por último, formación en atención y foco. Es muy importante ayudar a las personas a trabajar con más presencia y, como me gusta decir a mí, con mindfulness, estar presente en el aquí y en el ahora. Es súper mega importante, porque si nuestra mente se va para el pasado y para el futuro, lo que nos va a pasar
es que entremos en un modo de divagación, que no estemos presentes con lo que estemos haciendo ahora, y esto nos va a llevar a situaciones de peligro y de riesgo. Por eso es muy importante cada vez, y más en este mundo, que todo es de la inmediatez, que estás que sobreexcitado, que recibimos un montón de información, es muy importante poder tener este punto, sobre todo, de estar en el aquí y en el ahora. Y creo que se tendrían que dar muchas más formaciones, como opinión personal, sobre este tema, sobre el mindfulness, estar presente en el aquí y en el ahora, para evitar este punto de sobreexcitación y sobre todo para que la gente cuando esté trabajando esté presente y sobre todo focalizada en lo que está haciendo. Vamos a poner un pequeño ejemplo real. Cuando un trabajador que comete un error, no por desconocimiento, sino porque estaba interrumpido, distraído y saturado. Esta situación, ¿cuántas veces la hemos visto o la hemos podido interpretar? Pero cuando hacemos una investigación de un accidente o de un incidente, preguntamos esta situación, preguntamos si estaba distraído, si estaba saturado, estaba interrumpido. Muchas veces, como ya he dicho anteriormente, no indagamos en el fondo de esa cuestión del accidente o del incidente. Y es muy importante de cuando se comete un error, preguntar por qué ha sido ese error y buscar esa causa. Y si es porque lo han interrumpido, porque estaba distraído, porque estaba saturado, por otros 1001 situaciones que se pueden dar, es muy importante que lo tengamos anotado, porque de esta forma después nosotros podemos aplicar esas medidas que sean funcionales para evitar que esa interrupción, o que esté distraído o que esté saturado. Lo hemos dicho un montón de veces. Cuando vamos al trabajo no podemos hacer un vacío, estar solo en el trabajo. Muchas veces llevamos una carga de casa y también tenemos la carga laboral, pero como anteriormente hemos dicho en la parte práctica que puede hacer el líder, es muy importante ese mindfulness. Ese mindfulness nos va a ayudar a intentar estar presentes en ese momento actual y que la gente no se disperse tanto en lo que tiene que hacer más tarde, ni en lo que tiene que o en lo que ha pasado o lo que tiene en casa. Ese hábito cuesta mucho de coger, pero creo que no nos tenemos que rendir por si lo aplicamos no nos funciona los primeros días o las primeras semanas. Es ir poco a poco, es como un caldo, es ir poco a poco cocinándolo para que lo tengamos al cabo de meses, o a lo mejor no nos puede llegar al cabo de años. Por eso es muy importante trabajar esa parte del mindfulness. Porque como os he dicho en el caso, que ahora me he ido un poco, volvemos al caso, a lo mejor ese error no era por el desconocimiento, sino porque estaba interrumpido, distraído o saturado. Y no faltaba conocimiento, pero sí que faltaba esa calma mental. Por eso yo abogo siempre por trabajar en esa parte del mindfulness. Y para cerrar, la seguridad no solo depende de hacer más, también depende de saber parar. Cuando el cerebro tiene espacio para pensar, la seguridad mejora. Es lo que hemos dicho. Si no actúa tanto por instintos y el cerebro va a pensar y a lo mejor le da dos vueltas, dice, a lo mejor lo vamos a hacer mal de esta forma, vamos a buscar esa fórmula para hacerlo bien. Y también en esta parte es muy importante el de no tener esas prisas. Ya sabemos, lo hemos dicho un montón de veces, que las prisas son muy malas. Y sí que es verdad que tenemos de ir moviendo poco a poco esa cultura de las prisas a tener una mayor planificación para evitar que no sea el caldo diario, o la situación diaria, sino que nos pueda dar un 10% o un 20%, que será mucho más fácil de manejar. Y para despedir el episodio, en prevención, a veces el mayor avance no es ir más rápido, es saber frenar. ¿Cuántas veces hemos oído estas frases? Pues por eso es muy importante
Y creo que este capítulo que nos habla de frenar, cosa que la sociedad actual pues no hacemos nunca, porque vamos muy disparados todos. Por eso es importante de saber frenar y, sobre todo, si tenemos accidentes e incidentes, también investigar por esta parte. A ver qué ha sido, si la gente iba muy excitada, si estaba pensando, si tenía muchas distracciones, porque al final la prevención tenemos que hacer una imagen 360 de ese caso o de las situaciones que nos encontramos para buscar esas mayores ayudas o mayores soluciones preventivas para evitar que nos vuelva a ocurrir. Por eso es muy, muy importante mirarlo de todos los ángulos para poder tener esa imagen real, porque si al final escondemos algo o no investigamos, lo dejamos ahí de lado, lo que nos va a aportar es que no vamos a poder ver todo con claridad y se van a ir repitiendo esas situaciones o esos accidentes. Espero que os haya gustado este capítulo y mucha seguridad y salud para todo el mundo.